la podamos compartir a través de YouTube y ahora os voy a silenciar. Esto es porque necesitamos cerrar los micros, si no comienzan a entrar los ruidos y entonces se arma mucha confusión. Bueno, la verdad es que estamos entusiasmados de volvernos a ver después de estos 3 meses de verano, que a algunos se les han hecho demasiado largos. El parón de julio, agosto y todo septiembre, pues pareció extenderse demasiado. Pero bueno, gracias al Señor estamos otra vez aquí, alegres de poder ver a hermanos que no hemos visto a lo largo del verano. A otros les hemos podido ver en los cultos de oración, que estos no se suspendieron los días miércoles. Y de paso os digo que si alguien quiere estar también los miércoles a esta misma hora, es decir, mañana a la noche, en la reunión de oración, que pida el enlace, que también es por Zoom, y se lo enviamos con toda alegría. Damos gracias al Señor de los que se están añadiendo por primera vez y deseamos que el Señor también les bendiga y que esta experiencia de estudiar la palabra de Dios sea también de mucha bendición. Como todos sabéis, generalmente los estudios de los martes está a cargo de nuestro hermano Abraham, pero debido a la situación de familia que han estado viviendo, hemos preferido dejarles este tiempo sin las responsabilidades más directas que ellos estaban teniendo, y por eso asumo yo durante los meses de octubre y noviembre. Ya les digo que el primer martes de noviembre, que va a ser festivo, no vamos a tener clase. Por lo tanto, van a ser 4 clases en octubre, 4 clases en noviembre, y esperamos con esto cubrir toda la epístola a los tesalonicenses. Deciros que hoy he enviado por PDF el bosquejo de la clase, que va a ser un poquito diferente a la dinámica que tenía Abraham. Abraham no compartía apuntes, él nos ponía los trabajos y las notas que iba haciendo. Los que tenéis en casa impresora los podéis imprimir. Si alguien no ha recibido el PDF, que me lo solicite, que se lo envío con todo gusto. Pero la dinámica mía en ese sentido es algo diferente. Lo mejor sería tener el material impreso para ir cubriendo los blancos. Si alguien no tiene todavía el material, yo le sugiero que apunte las partes que van a estar resaltadas. Creo que en esta clase están de color amarillo. Y entonces cuando yo le envíe luego el PDF ya puede cubrirlas fácilmente. Son todas frases muy cortas, de modo tal que los pensamientos claves puedan estar completos a la hora de estudiar esta preciosa epístola a los tesalonicenses. Muy bien, dicho esto, luego si alguno tiene alguna duda, ya sabe que nos puede escribir por correo electrónico, puede mandar un WhatsApp, y la iglesia y yo personalmente estamos a vuestra disposición. Vamos a orar y entrar de lleno en el tema de esta noche. Padre, gracias otra vez. Queremos darte por la oportunidad de vernos, amados hermanos, que algunos no nos hemos podido ver, otros hemos compartido experiencias de oración y dulces momentos en tu presencia. Es maravilloso, Señor, lo que tú has hecho con la familia de Dios. Como nos decía Modesto hace un rato, la pandemia nos ha abierto a una relación que no existía antes, con hermanos en distintos países y en distintos lugares, pero unidos en un mismo sentir, miembros de una misma familia, sirviendo a un mismo Señor y compartiendo una misma esperanza. También participamos de una misma lucha. Necesitamos aprender de tu palabra, nutrirnos de ella para la batalla espiritual que libramos en un mundo lleno de conflictos y de tentaciones. Por eso, Señor, pedimos que tu palabra alumbre nuestra mente y corazón en esta noche. Nos ponemos en tus manos de amor. Antes de hacerlo, volvemos a clamar por
la familia de Abraham, de Paula, Caleb, Betsy, que tú les bendigas, les consueles, les fortalezcas y obres poderosamente, Señor, en sus vidas, como en la vida de cada uno de nosotros, porque todos también necesitamos de ti. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, voy a compartir la pantalla para comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Aprendiendo de buenos ejemplos. A ver si me acomodo mi pantalla para poder entonces compartir esta clase. Bueno, la imagen que tenemos es una fotografía actual de la vieja muralla de Tesalónica. Tal vez el apóstol Pablo pudo verla en el día cuando le tocó visitar esta ciudad de Tesalónica. Las cartas, las epístolas a los tesalonicenses, como luego también lo vamos a destacar, son los escritos más antiguos de la Iglesia y como mínimo se trata de los dos primeros escritos del apóstol Pablo. Hay quienes sugieren que tal vez haya sido Gálatas, pero tenemos también muchas razones para entender o aceptar la idea de que Primera y Segunda Tesalonicenses son los primeros escritos a las iglesias y también los primeros del apóstol Pablo. Ambos fueron escritos en un breve lapso de tiempo en el segundo viaje misionero, al comienzo de la extensión del evangelio fuera del entorno de Judea y de Asia, y son escritos dirigidos a las primeras iglesias establecidas en Europa, luego de que Pablo recibiera la visión del varón macedonio allí en Hechos capítulo 16, cuando Dios le había prohibido a través del Espíritu Santo predicar el evangelio en Asia. Así que al entrar entonces en esta carta, estamos ante una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia nacida como fruto del trabajo misionero. Era una iglesia rodeada de idolatría y paganismo, por un lado, y también con la influencia del judaísmo, por el otro. La vida de Pablo y del equipo misionero y de la propia iglesia fue una vida de lucha y sufrimientos. Y en esta carta encontraremos cosas que nos sorprenderán y desafiarán, ya que en mejores circunstancias que las de ellos y con muchos medios más a nuestro alcance para hacer la obra de Dios, quizá estemos bastante lejos de parecernos a ellos en su celo, en su fervor y en su dinamismo. Y esto es algo que esta carta destaca de una manera muy especial. Una iglesia ferviente, una iglesia enamorada de Jesús, una iglesia que amaba la palabra de Dios y una iglesia comprometida con el testimonio. Por eso hablamos aquí de celo, de fervor y de dinamismo. Y luego aclaramos también que con mucha facilidad nosotros podemos identificarnos con sus errores y fracasos, que son demasiado frecuentes en nuestra experiencia cristiana. Porque al entrar en esta carta vamos a descubrir que ya en los mismos comienzos de la historia cristiana, las iglesias empezaron a enfrentar situaciones de conflictos interiores que frenaban el desarrollo y el crecimiento de las iglesias. La historia de la visita de Pablo a Tesalónica y la fundación de la iglesia se encuentra en Hechos 17. Si queréis tomar un tiempo para leerlo con detenimiento, vais a descubrir que Pablo venía de Filipos, donde había sido azotado, donde había sido metido en la cárcel más profunda,
y donde habían contemplado un milagro extraordinario. La iglesia de Filipos nace en medio de un serio conflicto y Pablo tiene que salir de la ciudad rápidamente y entra en Tesalónica siguiendo la estrategia de siempre, llegar a la sinagoga y predicar allí el evangelio. La ciudad de Tesalónica, nos dicen los historiadores, era una ciudad de unos 70.000 habitantes. Y Pablo entra en esa ciudad como un extraño absoluto. Y a pesar de la mala experiencia que ha sufrido en Filipos, donde tuvo que soportar estos castigos físicos denigrantes de los que él va a hablar luego en el capítulo 2 a los tesalonicenses, no cambia su estrategia agresiva y entra en la sinagoga judía para comenzar allí un testimonio que rápidamente conmovería la ciudad. La novedad de la fe, la oposición de los judíos y la enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo se combinaron para agitar a la nueva comunidad de creyentes. Pablo, que había tenido que salir apresuradamente de allí, envía a Timoteo para que les visite, les confirme en la fe y le traiga novedades acerca de las inquietudes que había en la iglesia. Esto está recogido en el capítulo 3 de esta carta. Es en respuesta a estas inquietudes que Pablo les escribe desde Corinto alrededor del año 52 o 53 después de Cristo, y por esta razón se la considera como la epístola más temprana de Pablo, habiendo sido escrita dentro de los 25 años siguientes a la muerte y resurrección del Señor. Les he colocado aquí algo que la mayoría de vosotros tenéis en la contraportada de vuestras Biblias. Creo que cualquier Biblia hoy trae un mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y entonces, a modo de señalar simplemente el lugar donde está Tesalónica, vamos a hacer aquí un pequeño círculo, no sé si, bueno, está en verde, allí, la ciudad de Tesalónica. Pablo ha llegado allí desde Filipos, que se encuentra aquí, en este rincón, muy cerquita, aproximadamente 70 kilómetros, y en Filipos fue el primer lugar de Europa, diríamos, que pisó el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Es probable que ya hubiese creyentes en Roma, pero tal cual como Hechos lo relata, los primeros convertidos que encontramos en Europa están allí en Hechos capítulo 16, tratándose de una mujer, luego el carcelero, y allí surge el testimonio, y luego también aquí en Tesalónica. Muy bien, vamos a quitar esto y seguimos adelante entonces con la importancia de la carta. Bueno, voy a tener que borrar, yo no sé si vosotros lo veis, pero yo lo veo y me pone incómodo, así que lo tengo que borrar. Vale, importancia de la carta. Es quizá la primera carta, como hemos dicho ya, escrita por el apóstol Pablo. Presenta los primeros problemas de la iglesia en cuanto a la esperanza y a la moralidad cristiana. Este es un detalle muy interesante a tener en cuenta, ya que lo que Pablo va a escribir a los tesalonicenses es la primera información que tenemos, aparte de lo que Jesús había dicho en Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros y os conviene que yo me vaya. Y luego el Señor dice, voy a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y los discípulos se quedan muy sorprendidos, pero el Señor promete la venida del Espíritu Santo, que tomará y recordará las cosas que Él les había enseñado y que ellos no eran capaces de retener. Y aunque en aquel círculo el apóstol Pablo no estaba, el Espíritu de Dios sí trabaja revelándole
de una manera especial a Pablo esta y muchas otras cosas más acerca de la vida de la iglesia y acerca de la doctrina cristiana. Y aquí en Primera Tesalonicenses encontraremos la frescura de esa esperanza que es destacada en cada capítulo de esta breve y hermosa carta. Por lo tanto, es lo primero escrito en relación al arrebatamiento. Y esto nos indica que en aquellos tiempos la iglesia no estaba esperando señales, sino que estaba esperando la persona, estaba esperando al Señor. Aunque no hay una enseñanza directa sobre otras doctrinas, no es una carta doctrinal como la carta a los Romanos o Primera y Segunda Corintios, o tal vez cosas que encontramos en las epístolas pastorales, descubrimos que es evidente que la iglesia conocía verdades fundamentales del cristianismo. Si bien había un corto tiempo que la iglesia había sido fundada, que Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica, que envía luego a Timoteo, los temas que el apóstol Pablo trata en esta carta, dándolos como algo ya asumido y entendido, nos hace ver que era una iglesia que habían aprendido muchas cosas y que tenían cierta madurez en Cristo. Por ejemplo, la deidad de Jesús, llamado Señor 24 veces en esta epístola. Luego su muerte vicaria. En el capítulo 2 y el versículo 15 habla de cómo los judíos mataron al Señor Jesús. Luego también la resurrección física de Jesús. En el versículo 10 del capítulo 1 dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la era venidera. Él no habla nada ni explica nada acerca de la resurrección. Los tesalonicenses ya conocían acerca de ese tema. La conversión del pecador. En el versículo 9 del capítulo 1 les dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego también el andar santo. En el capítulo 4, versículo 3, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y también hay una mención al Espíritu Santo como persona y en cuanto a la obra del Espíritu Santo, cuando dice en el capítulo 4, versículo 8, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si nosotros queremos saber acerca de la presencia del Espíritu Santo, tenemos que mirar otras cartas de Pablo. Él no explica nada, no aclara nada, da por sentado que la iglesia ya tenía conocimiento de esta doctrina fundamental. Por lo tanto, vuelvo a decir, era una iglesia con cierta madurez. La autenticidad de la carta. Prácticamente nadie discute la autoría de Pablo, aunque algunos especulan por el hecho de que las exhortaciones son simples y que la escatología es tomada de 1 Corintios 15, él usa aquí un vocabulario muy común en relación con los judíos, y esto es propio del apóstol cuando describe la situación del pueblo judío oponiéndose al mensaje del evangelio. Hay una semejanza notoria en el vocabulario con pasajes que le identifican claramente como salidos de la pluma de Pablo. Incluso los nombres de las personas relacionadas en el escrito coinciden con las mencionadas en el libro de Hechos. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1, él menciona a Silvano, que es Silas, y Timoteo. Y si vamos a Hechos 16 y 17, vamos a ver al equipo misionero acompañando a Pablo justamente con estas personas. Además, el autor precisamente se identifica como el apóstol Pablo. Es llamativo y muy común que Pablo involucre a sus compañeros de ministerio. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, dice el capítulo 1. Pero sabemos que el autor es él, porque rápidamente él va a hablar luego en 1
persona. De alguna manera ellos participaban, colaboraban. De hecho, mucho de lo que escribe es fruto del informe que Timoteo le ha traído, por lo tanto, él le menciona en el encabezamiento de la carta, como hace en otras cartas también. Luego también la teología de la carta armoniza plenamente con el pensamiento de Pablo, ¿vale? Así que realmente no hay discusión en cuanto a la autoría, que estamos convencidos que es algo que sale de la pluma del apóstol Pablo, y luego también por lo que veremos en el capítulo 2, cuando Pablo va a explicar acerca de la forma en que él les llevó el evangelio. La historia de la iglesia en Tesalónica. La ciudad de Tesalónica fue fundada cerca del año 315 por Casandro, que le dio el nombre de su mujer. Era el cuñado de Alejandro Magno. La hermana de Alejandro Magno era Tesalónica, y de allí nace el nombre de esta ciudad. Fue conquistada por los romanos hacia el año 168 a.C. y hecha capital de Macedonia. Por su importancia ganó los privilegios de una ciudad libre, tenía una base militar y naval, y por ella pasaba la vía Ignacia que unía Oriente y Occidente. Había probablemente unos 70.000 habitantes en aquel tiempo y tenía una sinagoga, lo que era adecuado para la táctica misionera de Pablo y sus compañeros, que habitualmente entraba en estos lugares para predicar el evangelio. Esto lo hemos explicado ya hablando de Filipenses, porque circuncida a Timoteo, que era hijo de un padre griego y de madre judía, y Pablo, como entraba en un ambiente judío para predicar el evangelio, pues prefiere que esto no sea un estorbo para la tarea misionera que él tenía por delante. Esa era la táctica. Ahora bien, la iglesia en Tesalónica. Pablo comenzó a evangelizar Europa desde Filipos, la provincia de Macedonia, en su segundo viaje misionero, y como ya hemos mencionado, sus compañeros eran Silas, Timoteo y también Lucas. Es muy interesante también mirar el relato en el libro de Hechos, cuando Lucas, que es el autor del libro, habla en plural, identificándose como parte del equipo misionero, y luego cuando comienza a relatar en tercera persona, dando a entender que él no participaba de ese viaje concretamente. Pero de alguna manera Lucas estuvo siempre muy cerca de la vida, el ministerio y el servicio que Pablo llevó a cabo. El testimonio de Filipos comienza con la conversión de Lidia en Hechos 16 y la iglesia comienza a funcionar en su casa. El incidente con la muchacha divina los lleva a la cárcel, donde luego, en una reunión de alabanza y oración, el carcelero se convierte. Las autoridades de la ciudad les piden que se vayan, pero da la sensación, por lo que leemos en Lucas, en Hechos 16:40, que Lucas se queda para consolidar la obra allí, porque dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No dice y nos fuimos. Así que esto es una cosa interesante. Lucas, que no es mencionado en el saludo de esta carta tesalónica, no es mencionado porque no forma parte del equipo que entra en Tesalónica a predicar el evangelio. Lucas probablemente se quedó afianzando la iglesia de Tesalónica. Ahora, al llegar a Tesalónica, Pablo se sustenta con su propio trabajo. Él en el capítulo 2 y el versículo 9 les dice: ¿os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios? Así que Pablo trabaja. Luego en la segunda carta, capítulo 3 y verso 8, les dirá: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
Así que mientras predica el Evangelio, él gana su propio sustento. Ahora, esta predicación es poderosa, pero rodeada de graves dificultades que desembocarían en la necesidad de abandonar la ciudad apresuradamente. La iglesia fue enseñada por Pablo durante un tiempo que debió ser de más de 3 semanas. Hay quienes piensan, por la forma en que se relata allí en Hechos 17, que dice que durante 3 días de reposo él entró en las sinagogas para hablar con los judíos. Pero a la luz de toda la enseñanza de doctrina fundamental que la iglesia ya había conocido, personalmente me cuesta mucho pensar que todo ese bagaje de conocimiento le hubiese sido impartido en solo 3 semanas. Además, Pablo en 2 oportunidades recibió ofrendas desde Filipos. Escribiendo a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 16, les dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y cuando uno piensa en las dificultades que había para viajar y trasladarse en aquellos días, es difícil pensar que en un plazo de 2 o 3 semanas los filipenses hayan enviado ofrendas repetidas al apóstol Pablo. Yo creo que quizá las 3 semanas se refiere solo al tiempo que predicó en la sinagoga. No sabemos exactamente cuánto tiempo más se pudo quedar allí, pero lo suficiente, como relata en Hechos 17, para que luego se levantara una persecución, la envidia de los judíos que se oponían al mensaje del Evangelio y que provocaron un tumulto que llevó a Pablo a tener que abandonar la ciudad. Muy bien, objetivos de la carta. Al abandonar la ciudad, Pablo tuvo un breve ministerio en Berea y en Atenas. Y es desde Atenas que Timoteo es enviado por Pablo a Tesalónica. Esto lo dice en el capítulo 3, versículo 2. Dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Bueno, que era Atenas lo dice en el versículo 1. Si miráis el versículo 1, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Más tarde Timoteo vendrá al encuentro de Pablo, pero Pablo ya se encontrará en Corinto. Por lo tanto, él regresa con Pablo a Corinto, y esto está recogido en el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 5. Dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En Hechos 18, Pablo está ya en Corinto. Él trae noticias sobre la marcha de la iglesia y probablemente las noticias son muy alentadoras. El capítulo 1, versículos 3 al 7, él da gracias al recordar la obra de fe, el trabajo de amor, la constancia, la esperanza. Luego en el capítulo 3 les dirá claramente: cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Así que había una relación hermosa, estrecha, y vemos cómo él recibe estas noticias que le trae Timoteo. Pablo entonces les escribe para fortalecer su fe. Esto vamos luego a mirarlo con mayor detenimiento la próxima clase. Pablo quiere fortalecer la fe de los tesalonicenses. Luego quiere alentarles en medio de la persecución. Capítulo 2 y versículo 14, él les va a decir
que ellos han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron las iglesias cristianas en Judea. Y entonces él habla en el capítulo 3 también de su ansiedad, diríamos así, de recibir noticias. No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo persecución. Era una iglesia que necesitaba aliento. Luego también quiso aclarar sobre su conducta personal y defenderse de la crítica judaizante. Esto es muy triste de notar, pero lamentablemente el informe de Timoteo sugiere que habían personas que estaban intentando quitar autoridad al apóstol Pablo, y entonces en el capítulo 2 él va a hacer un repaso del ministerio que llevó a cabo y la forma en que les llevó el evangelio cuando les visitó luego de haber sido ultrajados en Filipos. Así que Pablo les aclara sobre su conducta personal. Luego también les quiere instruir en forma más completa en relación a la venida del Señor. En el capítulo 4 vamos a ver que algunos de los creyentes de Tesalónica habían muerto y entonces ellos estaban preguntándose qué pasaría cuando el Señor viniese con los que habían muerto. Y Él les consuela y les alienta en una manera extraordinaria. Luego también tiene que tranquilizarles acerca de los que mueren antes de la venida del Señor. Luego instarlos a la santidad práctica. ¿Por qué? Porque tenían modelos paganos de vida. Recordemos, Tesalónica estaba bajo el influjo del Imperio Romano, la idolatría, la religiosidad mezclada con la sensualidad era la moneda corriente en aquellos tiempos, y prácticas realmente inadecuadas estaban arraigadas en la vida de estas personas que salían de esos modelos paganos de vida y necesitaban vivir una vida de santidad y de una manera muy concreta en el área de la sexualidad. Por eso lo que vamos a encontrar en el capítulo 4 es una de las cosas más claras que encontraremos en el Nuevo Testamento en relación a al trato entre los hombres y las mujeres en el contexto de la vida de iglesia. Y finalmente, Pablo les escribe para aconsejar acerca de cómo debe desenvolverse la congregación en varios aspectos. Y esto lo tratará en el capítulo 5. Lugar y fecha de la carta. Por los datos que aporta el libro de Hechos, Pablo tuvo que escribir desde Corinto en respuesta al informe que le trae Timoteo. Hechos 18:12 menciona a Galión como el procónsul contemporáneo de aquellos días, ante quien Pablo fue llevado. Y una inscripción llamada de Delfos, en la que un asunto que Galión había remitido al emperador Claudio es tratado allí. Esa inscripción es fechada en el año 50 después de Cristo. Por lo que si Pablo fue llevado ante Galión poco después de escribir esta carta, la fecha de la epístola sería en el 51 después de Cristo. Entonces, volvemos a repetir, esto sitúa a Primera Tesalonicenses como el escrito más antiguo, o a lo sumo el segundo en antigüedad de los escritos de Pablo. Quiero concluir con una pequeña aplicación personal que bosqueja de alguna manera la carta, aunque el próximo martes vamos a mirar otro bosquejo mucho más detallado que el que os voy a presentar ahora. La idea sería que al mirar la epístola
de Tesalonicenses vemos al creyente en cada uno de los capítulos, vemos también la esperanza, o sea, la venida de Cristo como una esperanza que tiene una determinada manera de trabajar en nuestra vida, que tiene efectos prácticos en la vida del creyente, y de una manera especial esta esperanza afecta a cierto tipo de creyentes también, y vamos a mirar unas referencias o interreferencias que nos ayudan a entender esto. El capítulo 1 vamos a destacar que Pablo trata el tema del creyente y su salvación. Esto destaca en este capítulo 1, recordando al comienzo la obra de fe, el trabajo de amor, la constancia, la esperanza, y cierra el capítulo haciendo mención de cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y a lo largo de toda la carta vamos a ver cómo Pablo describe la elección de los tesalonicenses, las evidencias de cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de estos hombres y mujeres para que ellos respondieran con fe y aceptaran el Evangelio, y cómo también la esperanza de la venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Es una esperanza inspiradora para todos aquellos que hemos sido llamados a la fe. En 2 Tesalonicenses 2, 13 al 17, Pablo dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, los versículos siguientes ya no los voy a leer, pero el 15, el 16 y el 17 tienen esta idea de el creyente y la salvación, llamados, escogidos. Y este es un tema verdaderamente maravilloso que también miraremos con detenimiento cuando entremos en el capítulo 1. Luego tenemos el creyente y su servicio. En este sentido, el ejemplo de servicio es el del propio apóstol Pablo y del equipo misionero que llevaron adelante la tarea misionera que el Señor les había encomendado y que lo hicieron de una manera excelente. Por lo tanto, la venida de Cristo es una esperanza animadora para los premiados. Porque claro, cuando los creyentes servimos al Señor trabajando con ilusión y con ánimo, pues sabemos que el Señor galardona a los que le buscan. En 2 Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así que, amados hermanos, el creyente sirve al Señor, espera la venida de Cristo y sabe que le espera un premio. Luego el capítulo 3 nos habla del creyente y su santidad. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo está preocupado por el informe que Timoteo le ha traído, y entonces él les va a hablar de la venida de Cristo también como una esperanza purificadora para aquellos que son tentados. Los tesalonicenses estaban bajo fuego, bajo ataque. Sus antiguos modelos de vida presionaban de alguna manera sobre ellos. No era fácil abandonar los hábitos adquiridos en una sociedad que te alentaba a seguir, como dice Pablo a los Efesios, la corriente de este mundo. Pero los creyentes somos llamados a la santidad. Y 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así que, hermanos, mirad qué precioso bosquejo tenemos aquí para mirar hacia adelante, e incluso cuando el enemigo golpea la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente con una sutil tentación,
nosotros, ante la venida del Señor, vivimos y respondemos procurando agradar a Dios y vivir en santidad. Luego el creyente y su sufrimiento. En el capítulo 4 vamos a ver a los creyentes muriendo, perdiendo seres queridos, llorando la muerte de aquellos que han partido a la eternidad. La venida de Cristo es una esperanza que consuela a los que están acongojados. Y entonces, ¿qué tenemos que trae, que seca nuestras lágrimas en estos momentos? Pues la esperanza de la que Pablo habla en 1 Corintios 15:52, cuando dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que frente a la pérdida de nuestros seres queridos y frente al sufrimiento que a veces tenemos que enfrentar en nuestra experiencia cristiana, pues la venida de Cristo es un consuelo para los que lloran la partida de seres queridos. Y finalmente el capítulo 5, el creyente y su seguridad. Y el apóstol aquí les va a afirmar, les va a hablar también sobre la venida de Cristo y también va a describir esta esperanza como una esperanza motivadora. Algunos de ellos estaban desanimando y Pablo les tiene que hacer levantar la mirada hacia la revelación que hemos recibido, sabiendo lo que le espera al mundo, pero también sabiendo lo que nos espera a nosotros. Y esta esperanza la debemos colocar como un yelmo sobre nuestra mente para vivir de una manera sobria y luego servir al Señor. Ahí en el capítulo 5, que es un capítulo precioso también, el apóstol va a recordar el verso 14: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Había algunos hermanos que estaban desanimados y Pablo les anima a través de la seguridad que tenemos en Cristo. Pedro también lo hace cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, amados hermanos, vemos entonces cómo esta carta tiene un contenido muy fresco, muy especial para el creyente actual. Y yo espero que, así como está bendiciendo mi vida, volverme a detener y preparar estos estudios, pues sea también una fuente de ánimo y de bendición para cada uno de vosotros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta muy concreta, puede abrir su micrófono y puede aprovechar este momentito que nos queda. Hemos cubierto 40 minutos de estudio bíblico y podemos disponer algún minutito más. Si alguien quiere hacer una pregunta, si no lo quiere hacer en directo, como sabéis, está el WhatsApp, está el correo electrónico y cualquier inquietud que pueda haber, estamos a vuestra disposición. Bueno, pues veo que nadie abre su micrófono ni quiere preguntar nada. Pues entonces nos vamos a despedir. Quique, ¿nos quieres despedir con oración? ¿Sabes abrir el micrófono para compartir? Abajo a la derecha. La primera abajo a la derecha, esta. Ahora bien, bien, gracias. Bien, una cosita solamente. Aparece allí, profe Loco, por favor, mi hijo me quiso gastar una broma. Y que vale, vale. ya voy a pedir que me lo cambie. Vale, tranquilo. Se cambia fácilmente también. Vale, vale.
Bueno, un saludo para todos y muchas gracias, Walter. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por Pablo, por cómo él fue valiente y predicó y animó a hermanos que realmente después, al vivir a Cristo, se enfrentaron con situaciones muy adversas y con dificultades serias en su vida. Aquí tenemos estos ejemplos, Señor, guíanos tú por tu Santo Espíritu y que la fortaleza que tu palabra nos da nos pueda ayudar cada día a enfrentar las necesidades y las vicisitudes que se nos dan y con esa esperanza de que el reino, Señor, está delante de nosotros, muy cerca, y todo aquello que está a nuestro alrededor pasará, porque tu palabra permanecerá y tú serás, oh Señor, el Rey entronizado, tu Hijo. Lo veremos en gloria, oh Señor, y participaremos de esa gloria. Y queremos hacer partícipes a los demás de ello. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, podéis abrir vuestros micrófonos para despediros, hermanos.